Bienvenidos al futuro vuestro. Yo cuando estaba en la ESO, en bachillerato, en la universidad, en FP, todo el rato sentía que tenía que tomar decisiones para las que no estaba preparado. Cuando estaba en la ESO, todos los profesores, mis familiares me decían, tienes que elegir muy bien las asignaturas que vas a estudiar porque después el bachillerato dependerá de ello. Cuando estaba en bachillerato me decían, muy atento porque el bachillerato que elijas va a ser determinante. Cuando estaba en FP me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Estudiar una carrera o trabajarás? Y cuando estaba en la carrera me decían, ¿y ahora después de la carrera qué vas a hacer? ¿Alguna vez os habéis sentido así de agobiados por tomar decisiones para los que no estáis siempre preparados? ¿Quién se ha sentido así alguna vez? ¿Vale? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? ¿También? ¿Y quién no ha levantado la mano? Ni en sí ni en no, pero quiere hacerme saber que al menos no está dormido y está en esta charla. Vale, más gente, ¿no? Para mí, tomar decisiones siempre ha sido algo complicado y como normalmente para el ser humano tomar decisiones complicadas es algo difícil, quiero compartir con vosotros 3 claves que a mí, personalmente, me hubieran servido muchísimo cuando estaba en bachillerato, FP y en la ESO. En primer lugar, clave número 1. Tenéis derecho a equivocaros, a cambiar de dirección, a rectificar e incluso a romper el mapa si se da la situación. En demasiadas ocasiones parece que las decisiones que tenemos que tomar son muy importantes. Y es cierto, son importantes, pero empezamos a pensar en ¿y si esto no funciona? ¿Y si en el futuro va mal? Puede que vaya mal, puede que vaya bien, pero elijas lo que elijas, elige lo que te haga feliz en este momento. Yo cuando estaba en la ESO, fijaos qué curioso, yo elegí asignaturas para un bachillerato de ciencias tecnológico y después empecé a hacer el bachillerato tecnológico pensando en estudiar arquitectura. Durante el bachillerato me di cuenta que quizá tenía que cambiar de opinión y entré en la carrera de educación física. Después empecé a investigar. Después me dediqué a las redes sociales y ahora también doy charlas. Fijaos cuántos cambios de rumbo podemos tomar en nuestra vida. Lo que importa es que elijáis lo que elijáis, seáis felices ahora. En segundo lugar, un consejo que a mí me hubiera gustado mucho escuchar. Deja de preocuparte por la opinión de personas a las que ni siquiera les importas. Si te gusta vestir a tu manera, si tienes un hobby que muy poca gente entiende, o si vas a estudiar una cosa que te gusta a ti y solo a ti, hazlo. Si te hace feliz y no hacer daño a nadie, hazlo. Porque cuando dejas de escuchar a las personas a las que no les importas, ocurren cosas maravillosas. Y en tercer lugar, una clave que quiero compartir con vosotros. Cuando dudéis, pedir ayuda a vuestros seres queridos, que siempre normalmente, aunque a veces sean un poco pesados, yo lo sé, ¿no? Padres, madres, tíos, pero siempre actúan con la mejor de las intenciones. Y por supuesto, usar herramientas que os ayuden a tomar las mejores decisiones. Yo cuando tenía 18 años conocí una herramienta de un profesor que vino de Japón y me ayudó muchísimo en mi vida. ¿Alguien sabe lo que aparece en pantalla? Obviamente no, Santiago, no sabemos japonés, ¿no? Lo que aparece en pantalla se puede leer como Ikigai y es un concepto japonés muy interesante que yo quiero compartir con todos vosotros. El concepto Ikigai, aunque no tiene traducción literal al castellano, puede intercambiarse por el sentido de tu vida o la intención de tu vida. Y a mí hacer este ejercicio me ayudó muchísimo cuando estaba en bachillerato. Y hoy quiero que lo hagamos juntos. No os voy a pedir que hagáis demasiado ejercicio, pero sí os va a venir muy bien que reflexionéis sobre esto que os voy a decir ahora. Os voy a pedir que penséis en 4 cosas sobre este concepto llamado Ikigai. Así que podéis tomar notas en vuestro móvil y yo es algo que os recomiendo personalmente, porque esto os va a servir para el futuro. Así que podéis sacar vuestro móvil si queréis y tomar algún tipo de notas. Y quiero que penséis
en 4 elementos. En primer lugar, como veis, aquí tenemos 4 círculos: amarillo, rojo, azul y verde. En primer lugar, quiero que penséis en aquello que os apasiona, en aquello que haríais gratis, en aquello que a veces incluso pagaríais por hacer, algo que os llene, algo que os guste muchísimo hacer. A mí, por ejemplo, me encanta hablar con otras personas, me encanta escuchar a otras personas, me encanta dar clase. Pensar en aquello que os apasiona, en aquello que os llena. 2, 3 cosas, no hace falta más. ¿Los tenéis? ¿Vale? Vamos ahora al círculo rojo, cada uno sus cosas, no os preocupéis. Ahora tenéis que pensar en lo que el mundo necesita, de qué manera vosotros podéis aportar al mundo, dónde podéis sumar. Por ejemplo, si pensamos en un caso conocido, Ibai Llanos. ¿Qué aporta Ibai Llanos? Entretenimiento, diversión, comunica muy bien. Pensar en esas cosas que vosotros podéis aportar al mundo. Seguro que tenéis algo. 2, 3 cositas. ¿Vale? Ahora pensad en aquello por lo que os pueden pagar. Puede ser una profesión al uso. Por ejemplo, habrá alguno que le guste cocinar. Yo podría ser cocinero. Alguno que le guste dar clase como a mí. Yo podría ser profe. Alguno que le guste ayudar a la gente. Yo podría ser médico o enfermero. Pensar en alguna profesión que os podría encajar, que os podría gustar. Y en tercer lugar, pensad en aquello en lo que sois buenos. Todo el mundo tiene habilidades, a veces más ocultas, a veces menos, pero todo el mundo tiene habilidades. No consiste en ponerse medallas, pero tampoco en ser demasiado humilde. Así que pensar en aquello para lo que sois buenos. 2, 3 cosas, no más. ¿Tenéis? ¿Vale? Si juntamos estos 4 círculos, aparecen 4 términos nuevos, que son misión, vocación, profesión y pasión. Pero con lo que quiero que os quedéis, y aquí está lo más importante, es que si yo junto los 4 círculos y todo lo que he puesto anteriormente, tenemos nuestro Ikigai, el llamado propósito de vida. Y hacer este ejercicio y reflexionar sobre él os va a ayudar muchísimo a tomar buenas decisiones cuando tengáis que elegir FP, carrera, un trabajo, porque sabéis hacia dónde dirigiros. Al final es algo muy importante. Okay, que cada uno piense sobre ello, tomaros unos segundos. Si no lo acabáis ahora, no os preocupéis, acabarlo esta tarde cuando tenéis un huequecito, pero este ejercicio es muy interesante. Yo cuando descubrí este concepto de Ikigai pensé, bueno, ya sé hacia dónde dirigirme, sé que me gusta hablar con otras personas, sé que me gusta dar clase, así que creo que ahora voy a lograr todo lo que me proponga. Y yo pensaba que las metas se lograban de esta forma. Dije, bueno, todo es así, de fácil, y vamos a por ello. Así que empecé a apuntarme a competiciones de oratoria y también empecé a hacer vídeos de YouTube. Y sí, en mi primera competición de oratoria, ¿sabéis qué pasó? Que quedé el último. Bueno, no sé si es bueno o malo que me aplaudéis por quedar último, pero os lo agradezco. Y también empecé a grabar vídeos de YouTube. Y sí, aquí sí que fue algo mejor. Tuve la asombrosa cifra de 7 visitas. No sé si podemos debatir sobre el concepto de éxito, qué es éxito o qué no es éxito, pero lo que está claro es que lo que yo conseguí no era muy exitoso, la verdad. Así que pensé, ya sé, lo que me falta es motivación. Lo que me falta es motivación. Porque la motivación es realmente importante. Así que empecé a leer un montón sobre motivación y empecé a ver muchísimas charlas, a leer muchísimos libros y me di cuenta que la motivación es muy importante. De hecho, la motivación es ese primer paso que tenemos que hacer para hacer algo que deseamos hacer. Sin embargo, todo no iba como esperaba y me di cuenta que aunque la motivación era importante, no era suficiente. ¿Por qué? Porque seguramente esto os ha pasado. Bueno, estoy muy motivado y voy a estudiar porque, ya veréis, ya tengo que aprobar este examen y tengo que estudiarme 3 temas de química y vamos, voy a sacar un 10. Y llevar 5 minutos y dices, bueno, voy a mirar ahora TikTok, que no pasa nada, y miras un par de TikToks, bueno, no pasa nada, a las 5 me pongo. Y cuando te das cuenta es octubre.
Entonces, me di cuenta que la motivación no era suficiente. ¿Por qué? Porque hace falta algo que también tiene mucha importancia para mantener esa motivación y esa acción durante el tiempo, que es la fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es la capacidad para seguir haciendo lo que debo hacer a pesar de que haya estímulos que me den recompensa instantánea. ¿Qué me da recompensa instantánea? Esto lo veis cada día. Por ejemplo, las redes, los mensajes, comida, pues estos tipos de recompensa nos alejan y si no tenemos muy claro hacia dónde vamos, nos hace más difícil completar la tarea. Un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que yo quiero prender una vela como esta y las cerillas representan la motivación y la fuerza de voluntad, el trabajo, como queráis llamarlo, representa la cera de la vela. ¿Qué preferís tener? ¿5 cerillas y muy poquita cera? ¿O una sola cerilla pero mucha cera? La segunda opción, ¿verdad? Esto es la clave, porque la motivación puede hacerte despertar tantas veces como quieras, pero el problema es que si tú no mantienes ese esfuerzo a lo largo del tiempo, todo se viene abajo. Y una cosa muy, muy importante también, además de la motivación y la fuerza de voluntad, es la dirección. Imaginaos que yo estoy muy motivado y tengo muchísima fuerza de voluntad. Y yo salgo de Valdepeñas, es la ciudad donde vivo, una ciudad pequeñita que está entre Madrid y Andalucía, y le digo a mi equipo, hoy tenemos que ir a Huelva y vamos a ir con el coche. Vamos, 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 que estoy muy motivado. Y aparezco Sergio Ramos motivándoles. Venga, 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 subir al coche que nos vamos. Empezamos a conducir, y vemos un cartel que pone Madrid. No os preocupéis, hay que seguir, que no decaiga la motivación, fuerza de voluntad, seguimos. Y vemos un cartel que pone Zaragoza. Hay que seguir, fuerza de voluntad, motivación, seguimos, 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 y la gente empieza a llevar abrigo. No, no os preocupéis, estarán enfermos, por eso llevan abrigo, seguimos, seguimos, seguimos. Y empezamos a ver que nieva y pone un cartel Pirineos. Bueno, igual la dirección era más importante de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacia dónde me tengo que dirigir, por mucha fuerza de voluntad y por mucha motivación que tenga, es muy probable que no llegue hacia donde debo llegar. Hay una frase de la Grecia clásica que a mí me encanta, que es: no hay viento favorable para el barco que no sabe hacia dónde se dirige. De ahí que antes os contaba ese ejercicio del Ikigai, que es muy interesante, y también os voy a dar otro que a mí me gusta muchísimo. Porque nuestro cerebro interpreta cuando tenemos metas. Hay un estudio muy interesante de una universidad que seguramente conozcáis. ¿A cuántos de vosotros os suena la Universidad de Harvard? Suena, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Os suena aunque sea de oídas. En la Universidad de Harvard se hizo un estudio muy interesante y fue el siguiente. Les preguntaron a los estudiantes de la Facultad de Negocios cuántos de ellos tenían escritas sus metas para los próximos 5 años. Muchos estarán pensando, ¿de qué me estás hablando? Yo no he escrito ninguna meta. Es muy normal. Casi nadie escribe sus metas para los próximos 5 años. Y en ese estudio que hicieron se dieron cuenta que solamente el 13% de los alumnos habían escrito sus metas para los próximos 5 años. ¿Sabéis qué es lo más curioso? Que cuando pasaron 5 años les preguntaron a todos los alumnos y aquellos que habían dejado por escrito sus metas, cumplieron todas o casi todas las que se habían propuesto. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo planteo un objetivo, a nivel cerebral se produce un fenómeno muy interesante. Nuestro sistema de activación reticular se activa e intenta encontrar la manera de acercarme a ese objetivo. ¿Nunca os ha pasado, por ejemplo, cuando queréis comprar un teléfono nuevo, un iPhone, y todo el mundo lleva iPhone? Empezáis a ver iPhone por todos lados, en la tele, la gente, todo el mundo lleva iPhone. Esto no es casualidad, es el sistema de activación reticular. Y por eso quiero plantearos un ejercicio. De nuevo os voy a pedir que toméis notas en vuestros móviles, en vuestro cuaderno, donde queráis, quizá en el móvil sea más fácil, y en el siguiente ejercicio tenéis que pensar lo siguiente. ¿Cuáles son vuestras 5 metas para los próximos 5 años? A mí me hubiera encantado descubrir este ejercicio cuando tenía 17, 18, 19 años. Lo descubrí con 25 años
y sin duda alguna fue un gran avance, porque aquellos objetivos que yo me planteé, en el 90%, queda uno todavía, pero en el 90% están cumplidos. Así que, mientras tanto, os cuento algunas cosas, pero ir pensando, os dejo lo que dura este reloj, que son 3 minutos exactos, para que penséis en 5 metas que tenéis para los próximos 5 años. Si las dejáis por escrito, va a ser mucho más sencillo. Os recomiendo que hagáis esto. Dejarlas por escrito en cualquier lado, en notas, en mensajes, en la agenda, donde queráis. Pero pensad en ello y escribirlo. Porque si lo escribo, le pongo fecha a un sueño. Y cuando a un sueño le pongo fecha, se convierte en una meta. Pensad en 5 metas que tengáis para los próximos 5 años. Pueden ser metas de muy diferente tipo. Pueden ser metas como estudiar FP superior, acabar con buenas notas, hacer una carrera que a mí me gusta, ser biólogo, tener una casa en el campo, viajar a Bulgaria, lo que queráis. 5 metas que os hagan felices, 5 metas que os apasionen. Pensad en grande, apuntad al cielo y si tenéis mala suerte, llegaréis a la luna. Pensad en 5 metas que os planteáis para los próximos 5 años. 30 segundos más. Silencio, por favor. Esto es importante. Cada uno las suyas, cada uno las suyas. Para mí, lo mejor es cuando me pongo una meta, me la guardo para mí y trabajo por ella, pero normalmente no la comparto, me la quedo para mí. Por eso es que parece que a veces se gafan las cosas, ¿no? Bueno, dejamos unos segundos más. Perfecto. 5 metas para los próximos 5 años. Solo os pido una cosa, que trabajéis por ellas y que si las conseguís, me escribáis aunque sea un mensaje a Instagram para decirme Santiago, lo logré. Con eso ya será suficiente. Perfecto. Tiempo. Guardamos nuestras metas, cada uno las suyas, y nos llevamos el reloj a otra parte. ¿Por qué os decía esto de los sueños y las metas? Porque cuando yo le pongo fecha a un sueño se convierte en una meta. Cuando yo a una meta le pongo diferentes pasos se convierte en un plan. Y cuando yo a un plan le doy acción, en la mayoría de los casos se convierte en realidad. No os voy a decir que vais a lograr sí o sí las metas que os habéis propuesto, porque igual serían falsas ilusiones, pero lo que sí os prometo es que si trabajáis por ellas, será mucho más probable que las consigáis. Sin embargo, si uno no piensa en sus metas y no trabaja por ellas, es seguro que no las vais a conseguir. Por tanto, ante el riesgo de no pensar en mis metas, no trabajar por ellas y no cumplirlas, o bien pensar en mis metas, trabajar por ellas y posiblemente cumplirlas, me quedo con esta opción. Seguramente conozcáis a estos personajes, ¿no? ¿Quién es este que aparece en la pantalla? ¿Quién? Ibai Llanos, ¿no? ¿Y este? Los conocemos, ¿no? Alguno dice Messi, yo creo que no, ¿eh? Bueno, Ibai y Gref ahora mismo están en la cúspide, son los números 1, bueno, podríamos decir Gref, Ibai, Auronplay, alguno tendrá su favorito por ahí. Perfecto, hay debate, hay debate. Sin embargo, aparte de estas fotos, que como seguramente sepáis pertenecen a la velada del año y al evento de los SLAN, quiero mostrar también algunas otras fotos. ¿Cómo son estas? ¿Quiénes son estos? Oye, alguno se ríe, habría que ver nuestras fotos de pequeños, cuidado. Bueno, como sabéis, estos también son Gref e Ibai. Y pongo esta diapositiva para haceros pensar sobre un concepto para mí muy interesante, y es que todo tiene un comienzo. Y cuanto más difícil sea lo que yo me propongo, más difícil va a ser ese comienzo. El comienzo normalmente es el punto más complicado de todas las tareas. ¿Alguna vez habéis probado a empujar un mueble? ¿Os dais cuenta que cuando empiezo a empujarlo es un poquito más complicado que cuando está avanzando?
Sí, ¿verdad? Cuando yo lo empujo es complicado. Luego ya parece que avanza todo más sencillo. Esto es igual. Y cuanto más complicado sea lo que os propongáis, más complicado va a ser el comienzo. Sin embargo, el comienzo, aunque es el punto más difícil, es el punto más necesario. Yo cuando estaba en bachillerato, no se me daba muy bien la química, la verdad. ¿A quién tampoco se da bien la química? Mucha gente, ¿no? Vale, no soy el único, gracias. Entonces, esta historia os va a gustar. Cuando yo estaba en bachillerato, no se me daba muy bien química. En la ESO había aprobado raspado y pasamos a bachillerato e hicimos el primer examen. Bueno, nos salió mal y el profesor me llamó, me dijo, Santiago, tenemos que hablar. Ya lo veréis, pero cuando os dicen tenemos que hablar, no suele ser algo bueno. Y dije, bueno, a ver qué me cuentas sobre este examen. Y me dijo, Santiago, has batido un récord. Dije, bueno, parece que las cosas van funcionando mejor. Entonces yo me veía en el cuadro de honor del instituto, como los mejores estudiantes. Y me dijo, sí, has batido un récord. Era la primera vez que le pongo nota negativa a un estudiante. Me debes 3 puntos. Me dijo, las respuestas negativas, las respuestas erróneas restan puntos y tú no has acertado ninguna y has fallado casi todas, así que tienes un -3. En aquel momento la verdad es que se me vino el mundo encima porque para mí era muy complicado enfrentarme a química. Sin embargo, tenía 2 opciones. Una es la que normalmente hacemos. Cuando algo se me da mal, lo que suelo hacer es esconderlo debajo de la cama para que nadie lo vea y yo tampoco me acuerde de ello. Sin embargo, esto lo que hace es que la bola de nieve vaya aumentando con el paso del tiempo. Así que os quiero dar una recomendación cuando algo os dé muchísima pereza. Cuando algo os dé muchísima pereza porque no se os dé bien. 4 claves. En primer lugar, planifica. Ponte horarios, ponte 1 hora, pero cúmplela, porque el segundo consejo es no negocies. Cuando negocias contigo mismo para hacer o no algo que no te guste, la parte que no te gusta siempre va a ganar. Esto seguramente os ha pasado. Bueno, a las 6 voy a ir a hacer ejercicio. Bueno, quizá a las 6:15, ¿no? No pasa nada. Y al día siguiente, bueno, por un día que no vaya, tampoco pasa nada. Y al tercer día ya dejas de ir. Y en cuarto lugar, poneros pequeños retos. Para apartaros de esa gratificación instantánea que hablábamos antes a nivel cerebral, lo que yo recomiendo es que pongamos pequeños retos, porque estamos en una época en la que queremos todo y lo queremos ya. A mí me pasa el primero. Queremos ver los mejores vídeos en TikTok, los mejores vídeos en Instagram. Si pido comida a domicilio y tarda más de 5 minutos me pongo nervioso. Veo un capítulo de Netflix y quiero ver después otro. Poneros pequeños retos. Por ejemplo, esta semana haré ejercicio 3 días y lo voy a cumplir. Solo voy a ver un capítulo de Netflix, solo uno. Que ya sabéis que Netflix es un poco puñetero y cuando acaba el capítulo sale enseguida el siguiente. Solo uno, solo uno. Y por último, una última recomendación que a mí me ha servido muchísimo. Utilizar la técnica Pomodoro para hacer cosas que no queréis hacer. Si yo pienso en estudiar 3 temas de química, voy a decir, a ver cómo yo empiezo a estudiar 3 temas de química con lo difícil que es y lo poco que me gusta. Y yo veo una montaña gigante. Es como escalar el Everest en un día. Es imposible, ¿verdad? Haceros tramos de tiempo. Estudio 25 minutos, descanso 5. Estudio 25, descanso 5. Y lo repito 4 veces. Hacer esto a la hora de estudiar y trabajar os va a ayudar muchísimo para cumplir todos vuestros objetivos. No hay atajos, ya os lo digo, que en redes sociales, en libros, parece que todo es sencillo, pero la verdad es que todo lleva trabajo. Metas, plan y acción. Y dejar tiempo. El tiempo es la clave, porque cuando no tenemos paciencia, normalmente nos ponemos nerviosos y lo que hacemos es abandonar. Esto a mí me pasó. ¿Os acordáis lo que contaba de mi vídeo de YouTube que dije, esto no ha salido bien, hay que dejarlo? Las redes sociales, las películas, las series nos han hecho pensar que todo lo bueno ocurre al golpe de chasquido mientras suena una música motivadora de fondo.
Y si no ocurre en muy poco tiempo al primer intento, lo mejor es dejarlo porque he fracasado. Esto no es así. De hecho, cuanto más fracases, más vas a aprender. Hay una frase en Estados Unidos que a mí me encanta, que es falla rápido y falla barato. Los fracasos pueden considerarse de dos formas. Una, como un hoyo en el que vas a caer y no puedes salir de él. Y otra, como un trampolín que puede propulsarte a lo más alto. Posiblemente, si yo no hubiera perdido esa primera competición de oratoria en la que quedé último, o hubiera hecho ese vídeo de 7 visitas, no hubiera seguido adelante. En ese momento podría pensar, lo dejo porque yo no valgo para esto. Sin embargo, si tú quieres hacer algo, si te gusta y lo persigues, es muy probable que más tarde o más temprano acabe llegando. Quizá algunos me conozcáis en redes sociales. Es un caso parecido al que veíamos antes, pero a mucha menor escala. Yo empecé con 7 o 8 visitas y la mayoría, no os voy a mentir, eran mías o de mi madre y mi tía que obligaba a ver los vídeos. Sin embargo, con el paso de los años, con el paso de los meses, de los años, todo ha ido cambiando, todo ha ido mejorando, he ido aprendiendo y hemos ido consiguiendo cosas. Porque hay algunos procesos que no pueden acelerarse. Por tanto, cuando algo os cueste mucho, cuando estéis con esa asignatura que es difícil, cuando estéis con ese trabajo que os cuesta más que el resto, cuando estéis con ese empleo que tengáis en los próximos días, recordad que todo lleva tiempo. No hay nada que merezca la pena que se consiga en poco tiempo. Esfuerzo, paciencia y tiempo. Algunos procesos no pueden acelerarse. Y hagas lo que hagas, hazlo siempre de la mejor manera. Uno nunca sabe quién está mirando, a quién podemos inspirar o qué podemos conseguir con nuestras acciones. Mirad este ejemplo increíble. Very cool. Yeah. That's awesome. Wow. ¡Wow! Un aplauso para Michael, ¿no? Buenísimo. Me quito el sombrero y lo cierto es que cuando la gente veía a este dispensador de palomitas decían ¿qué está haciendo? ¿Por qué se esfuerza tanto cuando podría descansar? Lo más curioso es que ahora lo han ascendido, trabaja en otro cine y también se gana la vida con redes sociales. Uno nunca sabe quién está observando, pero hagáis lo que hagáis, hacerlo de la mejor manera posible, porque son esas pequeñas acciones las que hacen el éxito. Uno puede pensar que leer 20 páginas al día es muy poco, pero si tú lees 20 páginas al día, al cabo de un año habrás leído 30 libros. Podemos pensar que mejorar un 1% al día es muy poco, pero si tú mejoras un 1% cada día, al cabo de un año habrás mejorado un 31%. La verdad es que las pequeñas acciones son la clave. ¿Y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si no consigo lo que quiero? Como os dije antes, no os puedo prometer que a pesar de que trabajéis y os esforcéis, todo va a salir bien, porque en muchas ocasiones es necesario caer para luego tener éxito. Pero hay algunas estrategias que funcionan muy bien. No sé si esto os ha pasado, quizás sí, quizá no, ahora lo veremos. Pero cuando nos planteamos una nueva tarea o queremos hacer algo, nuestra mente empieza a meter ruido. Un examen, la próxima semana. ¡Buah! ¿Y si suspendo el examen? A ver si no llego a tiempo, que no estoy estudiando y me voy a quedar sin verano, me van a castigar, me van a quitar el móvil, mi vida social se va a acabar y todo va a ir fatal. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez de que vuestra mente empieza a meter ruido sobre cosas que no han pasado? ¿Se ha pasado? Yo creo que sí, ¿no? Okay. Esto normalmente ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque nuestra mente intenta protegernos sobre posibles peligros. Os voy a dar un par de claves para que mejoréis este ruido, sobre todo con cosas que ni han pasado ni van a pasar. En primer lugar, piensa en el aquí y en el ahora. Cuando tu mente empiece a volar sobre ciertas preocupaciones de cosas que no han pasado ni posiblemente pasen, céntrate en el aquí y en el ahora. ¿Cómo se hace eso? Pensando en lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo, lo que estoy sintiendo y lo que estoy tocando en cada momento. Por ejemplo, yo cuando estoy delante de vosotros podría pensar, a ver si me quedo en blanco, a ver si la diapositiva falla.
¿Os dais cuenta? Son cosas que no han pasado todavía y que posiblemente ni vayan a pasar. ¿Dónde debo centrarme? En el aquí y en el ahora. ¿Qué voy a decir en cada palabra? La siguiente diapositiva que estoy viendo, vuestras miradas, aquí y ahora. Y en segundo lugar, una recomendación que a mí me ha servido mucho es la siguiente. Cuando el plano emocional os domine y empieza a meter ruido en vuestra mente, cambiar al plano racional, haciéndoos preguntas. ¿Es esto posible que me pase? Y ahí ya descartas si es posible o es realmente difícil. El otro día daba una asesoría para una persona que hablaba en público y me decía, Santiago, ¿y si cae una lluvia torrencial y nos quedamos sin pantalla? Y le dije, Marga, lleva sin llover en Valdepeñas 2 meses. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar en aquello que puede pasar y en aquello que no. Y en segundo lugar, haceros esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para que no pase aquello que me está preocupando? Porque de esta forma establezco un plan. Evito que mi mente vuele y me vaya a un plano emocional que me controla a mí y paso a un plano racional que yo controlo. Esta es la clave. Pensar en el aquí y en el ahora y haceros preguntas para pasar a un plano racional. Y para acabar esta charla, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el futuro. Yo sé que ahora mismo es una época bastante complicada. Yo cuando estaba en bachillerato estaba lleno de dudas y tenía muy pocas certezas. Pero visto desde la lejanía, puedo deciros una cosa. Estáis en la mejor etapa de vuestra vida. Al inicio lo decían, que esta es una época maravillosa y tener esta suerte de estar hoy en este evento es una oportunidad única y por eso agradezco a Huelva Summit, a la Diputación y a la Alcaldía haber contado conmigo, que siempre es un honor. Y quería dejaros este mensaje. Tenéis solo una vida y tenéis que aprovecharla al máximo. Hacer lo que os haga felices, luchar por aquello que queréis. No os puedo prometer que lo vais a conseguir, pero lo que sí os puedo prometer es que si os esforzáis y trabajáis duro, será mucho más posible que consigáis aquello que sueñas. Os deseo todo lo mejor, toda la suerte del mundo y muchísimos éxitos. Muchísimas gracias.